No traigo yo el día de hoy un mensaje motivacional, porque para mí un año o un término de año no marca o no determina nuestro sensor espiritual. La Biblia dice que el Señor cada día renueva su misericordia. Por ende, todos los días nosotros debemos tener una comunión plena, fiel y verdadera con el Señor. Por ende, el título del mensaje del día de hoy, continuando con nuestra serie, Viviendo como una iglesia, se titula El descontento dentro de la iglesia, la prueba de nuestra unidad. Bueno, mis hermanos, el descontento es un sentimiento de disgusto o de insatisfacción. ¿Qué es lo que es el disgusto? Es la impresión o el sentimiento en el ánimo de una persona producidos por algo que no se ajusta a lo que deseamos o lo que esperamos. En pocas palabras, cuando algo no cumple nuestras expectativas, eso nos produce mucha insatisfacción, mucho descontento. Esa insatisfacción produce desconformidad, lo que se traduce en un descontento en nuestras vidas. Lo que a nosotros muchas veces nos lleva a pensar que nadie puede hacer las cosas mejores de las que yo pudiera hacerlas. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, en simples palabras, eso es pecado. Comenzamos a sentirnos autosuficientes, empieza a florecer un alto concepto del cual realmente no tenemos, empieza a aparecer una falsa seguridad y ese profundo descontento en nuestras relaciones de iglesia terminan siendo rotas y terminamos murmurando hacia aquellos que no cumplen las expectativas que nosotros queremos. Es por esa razón que esta tarde o esta noche yo quisiera llevarte a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, específicamente al capítulo 2, al verso 14, desde el verso 14 al verso 16, la sección A que se conoce del texto, donde dice la palabra del Señor, donde le damos lectura en su nombre, ya nuestro hermano ha orado, donde el apóstol nos dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Mis hermanos, nosotros vivimos en una sociedad altamente desconforme. Basta con que tú prendas el televisor y verás las noticias y verás toda esa gente manifestando debido a su desconformidad, porque líderes que están en puestos superiores no han sabido satisfacer sus necesidades. Eso no es diferente dentro de la iglesia y eso nos lleva a nosotros a diversas murmuraciones. Manifestamos nuestro descontento por la vida que nos tocó llevar. Manifestamos nuestro descontento por el trabajo que muchas veces tenemos cuando otros no tienen. Manifestamos nuestro descontento por el dinero que ganamos, sea mucho o sea poco. Nunca estamos saciados. Muchas veces manifestamos nuestro descontento por nuestro matrimonio. Yo quisiera que mi esposa o mi esposo sea de esta manera y expresamos nuestro descontento ignorando que cuando tú te casas es para hacer feliz a la otra persona y viceversa. Pero tú buscas tu propio ideal, tu propia satisfacción, te olvidas de satisfacer al otro.
expresamos nuestra insatisfacción, nuestro descontento dentro de la iglesia hacia nuestros líderes, hacia nuestros hermanos, y vivimos de una manera descontenta muchas veces. Y en casi todas las áreas de nuestras vidas, muchas veces hay diversas formas o diversas áreas en las cuales nos expresamos o expresamos el descontento. Mis hermanos, con el descontento viene el enfado y viene el enojo, acompañados de la queja y de la murmuración. Y esto genera una alta división dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de quejas, algunas, mis hermanos, pudieran ser genuinas y expresadas de manera externa, y ese fue el caso que Lucas refleja o deja registro en su libro de los Hechos, en el capítulo 6, donde los judíos helenistas expresan sus quejas y su descontento hacia los judíos nativos debido a que las viudas helenistas estaban siendo desatendidas. Es un claro ejemplo de cómo muchas veces los privilegios dentro de una iglesia, cuando se saben manejar, generan descontento. Y otra, mis hermanos, quejas pueden ser de forma o revelada interiormente, esto es decir, en el corazón de la persona. No olvidemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo en el capítulo 6, verso 6 al verso 8, donde nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, mis hermanos, tú y yo debemos preguntarnos qué es lo que nos mantiene descontentos. ¿Qué es lo que está generando una insatisfacción dentro de nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está llevando a murmurar? No olvidemos, mis hermanos, el relato en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Israel, mis hermanos, fue sacado de Egipto, vio el poder glorioso de su Dios, vio cómo Dios se glorificó, cómo era conducido por una nube de día y una columna de fuego de noche. Israel vio cómo Dios se glorificó en medio de los dioses egipcios. Israel vio todo eso, mis hermanos. Israel vio el poder de Dios en la provisión del maná y en la provisión de agua en la peña. Pero aún así, Israel expresa su descontento. Israel manifiesta que estaba contento junto a las ollas de carne en Egipto. Israel sigue descontento, Israel murmura. Y nosotros, mis hermanos, no somos diferentes al pueblo de Israel. Nosotros que hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir, nosotros que hemos visto el poder del Evangelio transformar nuestras vidas, nosotros que somos sostenidos por la palabra de Dios, nosotros que somos día a día sostenidos por la gracia de Dios, muchas veces manifestamos nuestro descontento y la murmuración dentro de la congregación. Moisés, hablando al pueblo de Israel en medio de su murmuración y su descontento, cuando el pueblo decide probar a Dios, donde decide poner una demanda judicial con Dios, Israel, en medio de esa situación, él dice en el Éxodo capítulo 16, verso 8, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. O sea, mis hermanos, que cada vez que tú y yo expresamos nuestro descontento y murmuramos, lo único que está saliendo a relucir es la ingratitud de nuestro corazón para con Dios.
Porque es Dios, mis hermanos, quien orquesta todas las cosas según su providencia. Es Dios quien es soberano. Es Dios quien permite y frena las cosas. Es Dios quien permite el curso de la vida del hombre. Es Dios quien orquestó nuestra vida. Y entendiendo eso, podríamos vivir en plenitud de gozo y confiados. Por eso el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, verso 14: haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Mis hermanos, el descontento y la murmuración lo único que revelan es la insatisfacción de nuestros corazones, lo que nos lleva a vivir una vida quejumbrosa, constantemente quejándonos. Nos quejamos por diversas situaciones, estamos bien o estamos mal, siempre el hombre se queja. Y el mandato bíblico es a no vivir de esa manera. Santiago, el medio hermano de Jesús, en su carta, en el capítulo 5, verso 9, él dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 9, él dice: sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Mis hermanos, por lo general, las personas insatisfechas o descontentas viven enfocados en la falta de los demás. Viven y miden por su propio estándar, aun cuando su estándar no sea bíblico. Son prejuiciados. Buscan siempre un culpable. Aunque ellos no tengan la culpa, siempre buscan un culpable. Por lo general en sociedad muchas veces, cuando una persona deja una congregación, la culpa nunca es de ellos, siempre es de los que están dentro de la congregación. Y viven así por siempre. Son y viven de manera rebelde. Desafían las órdenes, no les gusta obedecer. Y carecen de relaciones de amistades íntimas y fraternales debido a que los demás no son capaces de cumplir su estándar de moralidad según ellos. Amados, las consecuencias de la murmuración y del descontento de Israel son un claro ejemplo para la vida de nosotros. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 10. Él dice, en relación a lo ocurrido con Israel, él escribe: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mis hermanos, el apóstol Pablo lo que hace es traer a nuestras mentes un relato que ocurre en el Antiguo Testamento, específicamente en Números, capítulo 14, desde el verso 1 al verso 38, donde Moisés está dirigiendo al pueblo. El pueblo murmura contra Moisés y contra Aarón, pero lo que el pueblo no entiende es que Moisés y Aarón son simples representantes del Señor. Por ende, la queja y la murmuración no son hacia Aarón ni hacia Moisés, sino que es hacia el Señor. Por ende, el Señor decide destruirlos, pero Moisés, el que está siendo acusado, intercede por los acusadores. Moisés les dice: pero Señor, ¿cómo tú vas a destruir tu pueblo? ¿Qué han de decir las naciones vecinas que sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto? ¿Qué van a decir de ti las demás naciones? Que los mataste porque no pudiste introducirlos a la tierra que tú prometiste. Mis hermanos, cuando nosotros expresamos nuestro descontento, no es ni hacia los líderes, ni hacia los ancianos, ni hacia el pastor, es simplemente hacia el Señor. Cada vez que alguien expresa su descontento, lo cual lo lleva a murmurar,
es hacia el Señor. Y a temprana edad, mis hermanos, tú y yo tenemos a Adán, el primer hombre, ante el Señor. De repente, mis hermanos, el acusado se está volviendo en acusador. Y tú ves a Adán en Génesis capítulo 3, verso 12. Dice el texto, y el hombre respondió, la mujer que tú, Adán está hablando con Dios, la mujer que tú, Dios, me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Mentira. Adán comió porque codició y quiso ser igual a Dios, pero siempre en su descontento, él buscando un culpable y saliendo libre de culpa. Una persona descontenta, una persona insatisfecha, busca siempre un culpable. Y esa es la herencia de de la caída del hombre. Esa es la herencia que nos deja nuestro representante Adán, nuestras relaciones corrompidas. Pero solamente Jesucristo puede darnos una nueva naturaleza vía su Espíritu Santo. En realidad, cada queja del creyente es contra el Señor y es uno de los pecados más horribles. Asimismo, quejarse contra otros creyentes es especialmente grave, una afrenta a Dios, porque esos creyentes también son hijos de Dios. El Salmo capítulo 15, verso 1 al verso 3 nos dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad, no una verdad, el que habla verdad de manera permanente en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Mis hermanos, lo contrario de llevar una vida descontenta, y es más, dentro de una congregación, es una vida de gozo, es una vida de júbilo, es una vida de regocijo. ¿Qué es lo que está impidiendo tu regocijo? ¿Qué es lo que está impidiendo mi regocijo? El apóstol Pablo escribe a Filipenses en el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un mandato en tiempo presente, en modo imperativo. Regocijaos en el Señor. ¿Qué es lo que está impidiendo nuestra plenitud de gozo dentro de la congregación? Lo cual mira y pruebe la unidad que debe haber en nosotros. Mis hermanos, la murmuración es una respuesta negativa frente a algo desagradable, molesto, frustrante y que surge de la idea egoísta de que algo es inmerecido. Y las contiendas alude al hecho de cuestionar, de poner en duda, de discutir la verdad de un asunto. En pocas palabras, una persona descontenta vive frustradamente molesta, cuestionando y poniendo en duda todo lo que para él parece no ser verdad, aunque esté equivocado. Proverbios capítulo 20, verso 19, nos dice un proverbista, el que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo de Dios de que llevemos una vida en plenitud de gozo de la fe cristiana? El apóstol Pablo continúa en nuestro pasaje de Filipenses capítulo 2, desde el verso 14 al verso 16. Él dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Mis hermanos, los creyentes deben dejar de quejarse para poder llegar a ser los hijos de Dios que Él desea. Y cuando hablo de hijos de Dios, hablo de aquellos que han nacido por el Espíritu, de nuevo, vía su palabra.
Ahora, en nuestra condición caída, en nuestra lucha con el pecado que Pablo bien menciona en Romanos capítulo 7, en nuestras relaciones que muchas veces hay descontento, pérdida de gozo, falta de satisfacción, el apóstol Pablo sabe claramente darnos una esperanza y un consuelo y un descanso y una satisfacción. Él escribe en 2 de Corintios: todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen misma, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Eso, mis hermanos, debe ser un consuelo, un descanso. Saber que muchas veces nuestra falta de gozo, de satisfacción, es parte de un proceso, pero no debiese ser así. Porque tú eres responsable de la relación que llevas con el Señor y la relación que llevas con tus hermanos dentro de la congregación. Pablo en nuestro texto habla y él dice: hijos irreprensibles y sencillos. Mis hermanos, la palabra irreprensible no necesariamente significa ausencia de pecado. La palabra tiene que ver principalmente con una conducta visible a la que uno no puede encontrar fallos en la otra persona. En pocas palabras, una persona sin mancha, una persona que no tiene de qué ser acusada. William Hendrickson decía: irreprensibles al juicio de los demás y sencillos, literalmente puros o sin adulterar, o sea, sin mezcla de mal, en lo más profundo de vuestros corazones y vidas. Pablo continúa en Filipenses capítulo 2, verso 15. Hijos de Dios, sin talla, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo hace es utilizar un lenguaje del Antiguo Testamento, específicamente un cántico de Moisés. En Deuteronomio capítulo 32, verso 5, Moisés le he permitido ver la tierra prometida, le he permitido verla, vislumbrarla, pero no entrar. Israel se encuentra a paso de entrar a conquistar la tierra que le fue prometida. Y Moisés, en ese contexto, les escribe en el Deuteronomio 32, capítulo 32, verso 5, él dice: en forma corrompida se han portado con él. No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Pero la Nueva Traducción Internacional nos da mayor claridad de lo que el autor nos quiere decir, y dice: pero ellos se comportaron de una manera corrupta con él. Cuando actúan con tanta perversión, y él pregunta: ¿son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Ahora, mis hermanos, el hecho de ser alguien sin mancha es imposible que tú y yo lo logremos con nuestras propias fuerzas. Solamente en Cristo tú eres presentado intachable, sin mancha, justificado, lavado, regenerado, porque en Él están todas las cosas. Él es la plenitud de la deidad. Mira lo que escribe Judas en su carta, en el capítulo 1, verso 24. Este es un texto clave para aquellos que creemos en la seguridad eterna de la salvación. Y aquel que es poderoso, dice, para guardaros sin caída, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. Amén.
Mis hermanos, Cristo es el todo suficiente, Redentor, Salvador de nuestras vidas. Mírale a Él, mirás en plenitud de gozo. Mírale a Él e imita a los que como Él se conducen. No para cuestionarles, sino para mirar su buena conducta. Pero no vivas murmurando ni quejándote, exigiéndole a otro lo que tú no has podido dar. Eso es incongruente. Eso no tiene lógica. Exigir a otro lo que yo no hago. Mis hermanos, Pablo nos trae recuerdo constantemente a sus lectores hechos y relatos que ocurrieron en el tiempo de Israel, es decir, en el Antiguo Pacto, con el único propósito de que tú y yo pudiéramos aprender de los errores de ellos. Mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, verso 10. Él dice y afirma: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hermano, yo tomé una ilustración del comentario de Simón Kistemaker para poder mostrar lo que quizás en mi deficiencia no he podido dar a conocer. Y él dice: ahora bien, estas cosas vinieron a ser ejemplo para nosotros. Se refieren a los hechos históricos que Pablo ha venido mencionando. La nube que guiaba y protegía a los israelitas, el cruce del Mar Rojo, la provisión de comida y bebida, y el pecado de incredulidad y desobediencia. En suma, todas estas cosas se refieren a los beneficios que el pueblo recibió y los pecados que ellos cometieron. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la finalidad de Dios de ejemplificarnos con estos hechos? Bueno, el apóstol Pablo continúa nuestro pasaje del capítulo 2 de la carta a los Filipos diciendo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin talla en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, en medio de una generación torcida y perversa, no es nada más, nada menos que dicha generación incrédula que no obedece al mensaje de salvación. El Hijo de Dios, el regenerado por el Espíritu, el justificado, el lavado por el Espíritu de Dios, está llamado a resplandecer como luminar en medio de esta generación. ¿Tú tienes idea de cuál es la generación que tú y yo estamos viviendo? ¿Te has preguntado cuál es dicha generación? ¿Tienes alguna idea cuál es la generación que Pablo se está refiriendo? Bueno, mis hermanos, esa generación es la misma que destaca y saca a relucir el proverbista en el capítulo 2, verso 13 al verso 15. Él nos dice que estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Mis hermanos, esta es la clara radiografía de una persona que Cristo no está en él. Y es más, me atrevería a decir que dicha radiografía muchas veces la encontramos dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Por esa razón, Pablo nos manda en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13, verso 5, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Otra traducción dice,
probados si Cristo está en vosotros. Y él concluye dicho pasaje: yo quiero que ustedes entiendan que yo he pasado el examen, ahora examínense ustedes. Pablo, mis hermanos, de manera constante nos manda a nosotros, los cristianos, a examinarnos si realmente Cristo mora en nosotros. Porque muchas veces las evidencias que mostramos dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, evidencian que realmente Cristo no mora en nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto, mis hermanos? Que en la oscuridad de este mundo en tinieblas, nosotros hemos sido llamados a ser luz. Que la evidencia de esa luz es una vida llena de plenitud del gozo que produce el Evangelio. Que la evidencia clara es una vida restaurada, transformada, regenerada, justificada. Que la evidencia clara de eso es que Cristo está en vosotros y vosotros estás en Cristo. Que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pero ¿qué genera nuestro descontento? La manera de vivir de los creyentes como hijos de Dios afecta de forma considerable la influencia que pueden ejercer sobre el mundo impío los que nos rodean. No obstante, así como la sana doctrina sin un carácter piadoso es hipócrita e inoperante, también la vida justa resulta ineficaz si los creyentes no proclaman la verdad del Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio debe ser fuertemente proclamado y a su vez fuertemente vivido. Mis hermanos, el hecho que a nosotros se nos compare de manera metafórica como luminares en el mundo alude al hecho de una estrella que alumbra en un cielo pleno de oscuridad, donde esa estrella alumbra constantemente. Nuestro Señor Jesucristo, en su tan conocido Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, conocido por otros, en el capítulo 5, verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Lo que nos hace entender que el mundo está en tinieblas, que el mundo está en oscuridad. El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3, verso 19, él dice: y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis hermanos, la palabra luz en el original es la palabra phos, de donde viene la palabra fósforo, y alude al hecho de brillantez, de brillar, de esplendor, de manifiesto. Entonces, lo que Jesucristo nos está diciendo en Mateo capítulo 5, verso 14, que vosotros sois la manifestación de Dios en este mundo. Vosotros sois la luz, el resplandor mío en este mundo de pecado. Los hijos de Dios son la manifestación de Dios en ese mundo, mis hermanos. Y eso tiene mucha lógica cuando tú logras comprender la doctrina de la unión con Cristo. No es que tú y yo tengamos luz en sí mismo, sino que nosotros hemos sido unidos a la fuente de luz verdadera, que es Cristo en nosotros, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan, en el capítulo 8, verso 12 de su Evangelio, él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Mis hermanos, si nuestra vida está alumbrando y está dando evidencia de una luz verdadera, quiere decir que Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Él. Pero si nuestra vida no está reflejando luz, sino que está más reflejando una vida pecaminosa, dando evidencia de que no hemos sido transformados, debemos prácticamente
determinar y concluir que esa vida sigue en tinieblas. Porque no hay un término medio, estás en Cristo o estás sin Él. Esa es la única verdad que proclama el Evangelio. O estás en Cristo o no estás en Él. Mis hermanos, cuando logramos entender nuestra perfecta, gloriosa unión con nuestro bendito y amado Salvador y Redentor Jesucristo, nota lo que dice Isaías en el capítulo 49, verso 6. Él dice que el Mesías sería luz de las naciones para que sea la salvación de Dios hasta los postreros de la tierra. Otra traducción dice hasta los confines de la tierra. Ahora, cuando Jesucristo se va, manda al Consolador. El Consolador viene, Pablo dice en Efesios que es las alas de nuestra salvación. Cuando entendemos que Dios es trino, que subsiste en tres personas, entendemos que nuestra unión con Cristo es vía del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos hace ser luz en medio de esta generación, proclamando la salvación, reconciliados con Dios. Ahora Pablo dice en nuestro texto que resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de verdad. Mis hermanos, Pablo vive tan convencido de su vida en Cristo y que Cristo está en él y él en Cristo, que nos manda en Efesios capítulo 5, versículo 8 al verso 10, él nos dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Amada Iglesia Bíblica Maná, el descontento no es agradable a los ojos del Señor. Vivamos de la manera digna de la vocación por la cual hemos sido llamados, reflejando la joya del verdadero contentamiento cristiano que es Cristo en vosotros, Señor nuestro. Que la luz alumbre en este mundo de tinieblas. Pero si vivimos y llevamos vida quejumbrosa, ¿qué luz estamos mostrando? ¿Qué evidencia de conversión estamos dando al mundo? Si mostramos una vida llena de insatisfacciones, incluso dentro de la iglesia. Hermano, espero que esta palabra pueda asentarse en nuestros corazones, que pueda morar y hacernos ver, mis hermanos, la gratitud y el privilegio de tener una congregación, de tener hermanos, de tener pastores que ministran, que dirigen, que velan, que oran por tu vida. Ahora, mis hermanos, no mires los errores de tus hermanos. Tú sigue viviendo, mirando al único que puede presentarte sin mancha delante de Dios. Encuentra el gozo de esa salvación, el gozo que provoca el Evangelio, el gozo que provoca entender que ha sido lavado, salvado de una condenación eterna. Eso es digno de alabar, eso es digno de glorificar, eso es digno de exaltar que el Hijo de Dios descendió a satisfacer al Padre cuando nosotros vivíamos de manera insatisfecha. Pero Dios, aún cuando le dábamos solamente pecado, Él supo bien dar a su Hijo para transformar a personas que se rebelan día a día contra Él. Porque, mis hermanos, el descontento, la murmuración es pecado ante Dios. Dios te bendiga.